Esperanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Dios para los hombres. Hoy estaremos compartiendo la enseñanza número 32. Estamos hablando sobre las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 de este libro. Y hemos estado estudiando la historia, dando una introducción de esta manera de la iglesia que se encontraba en la ciudad de Sardis. Y esto lo encontramos en el capítulo 3, versos 1 al 6. Vamos a continuar entonces hablando de Sardis, de la iglesia ahora como tal, y vamos a darle un título al tema de hoy: Sardis, muerte en vida. Y esto lo podemos leer en lo que encontramos en el capítulo 3, en el versículo 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta parte aquí, en especial, vamos a resaltarla: que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso, el título: Sardis, muerte en vida. Cuando empezamos a estudiar este libro, allá en el capítulo 1, nosotros encontramos que Jesucristo se presenta como el Cristo resucitado, y de una manera muy particular se presenta en 2 frases que pudiéramos nosotros analizar aquí. La primera es que dice que Él es el que posee los 7 espíritus de Dios. Ya nos hemos encontrado con esta extraña frase en el capítulo 1 y en el versículo 4. Su significado tiene 2 aspectos. Luego vamos a ver una segunda frase, pero miremos en estos 2 aspectos lo que encontramos en el capítulo 1 y versículo 4. Esto denota el Espíritu con sus 7 dones, una idea basada en la descripción del Espíritu en cuanto a lo que escribió Isaías allá en el capítulo 11 y versículo 2. Cuando dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la otra cosa es que esto denota el Espíritu en sus 7 operaciones diferentes. Hay 7 iglesias, pero en cada una de ellas el Espíritu opera con toda su presencia y poder. Los 7 espíritus representan la plenitud de los dones del Espíritu y de su presencia en medio de la iglesia. La segunda frase que encontramos es que Él es el que tiene las 7 estrellas, que representan las 7 iglesias y sus ángeles, o sea, los obispos. Estas 7 estrellas son los que están guardando, están guiando, protegiendo la iglesia del Señor. Muy bien, vamos a desarrollar esto y encontramos entonces que la iglesia es posesión de Jesucristo, exclusivamente de Jesucristo. Muchas veces encontramos que los hombres actúan como si la iglesia les perteneciera a ellos, pero la realidad es que la iglesia pertenece a Jesucristo, no a los hombres. Los hombres son llamados para que ayuden a Jesucristo a apacentar su grey. Así que todos los que hay en ella son sus siervos, desde los pastores u obispos hasta el más pequeñito de los miembros de esta. En cualquier decisión acerca de la iglesia, el factor decisivo debe ser no lo que los hombres quieran que se haga, sino, escucha bien, sino lo que Jesucristo quiere. Por eso es que la palabra nosotros encontramos de una manera muy clara y tajante
como lo expresa Pablo, por ejemplo, en el capítulo 5 y versículo 17 de la carta a los Efesios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto yo quisiera dirigirlo de una manera muy especial a los líderes, a los pastores, a los obispos de las iglesias. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de los hombres. Y lo que nosotros tenemos que conocer es cuál es la perfecta voluntad del Señor. Vamos a comparar esto con lo que Juan escribe en el capítulo 10 y versículo 14. Dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que este error que muchos hombres están cometiendo al pretender ser los dueños de la iglesia, porque dicen en mi iglesia, mis ovejas, pero claramente en estas dos porciones que acabamos de leer podemos entender, debemos reconocer que las ovejas son del Señor Jesús. Él fue el que las compró a precio de sangre no contaminada. Así que nosotros, las ovejas de Jesucristo, le conocemos a Él. Yo muchas veces le he dicho a los hermanos de las iglesias que son pastoreadas por hombres que se creen dueños de la iglesia y que se creen dueños de sus vidas, yo les he dicho, y lo repito: sal corriendo de allí y busca una iglesia que pertenezca a Cristo. Amén. La terrible acusación que se hace contra la iglesia de Sardis es que aunque tiene fama de estar viva, está de hecho espiritualmente muerta. El Nuevo Testamento compara frecuentemente el pecado con la muerte. En las epístolas pastorales leemos, por ejemplo, allá en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 5 y versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El hijo pródigo, otro ejemplo, es el que estaba muerto y ahora vive. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 15, verso 24. Porque este mi hijo, dice el padre, este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Los cristianos de Roma son personas que han pasado de estar entre los muertos a estar entre los vivos. Vamos a leerlo allá en Romanos capítulo 6, versículo 13, que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahí está esa frase. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo dice que sus conversos, o sea, los que han creído en Jesucristo por la predicación de Él, en sus días precristianos estaban muertos en sus delitos y pecados. Vamos a ver allá en Efesios, en el capítulo 2, lo que Pablo también dice aquí. Voy a permitirme leer esta porción. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, como dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que aquí la palabra muerte, que en el griego se traduce thanatos, significa separación. O sea, una persona al estar separada de Dios está en muerte espiritual. Los hombres que están alejados, separados de Dios, están muertos espiritualmente. Hablemos ahora
de lo que es el pecado. Y pudiéramos decir que el pecado es la muerte de la voluntad. La muerte de la voluntad. Aquí hay varias cosas que vamos a estar analizando. La primera de ellas es, si uno acepta las invitaciones del pecado durante un tiempo suficientemente largo, llega a un estado cuando ya no puede aceptar ninguna otra invitación. Los hábitos se apoderan de él de tal manera que ya no puede romper con ellos, pues se les cauteriza la conciencia. Hablemos un poco de esto. O sea, una persona llega, como decía Séneca, a aborrecer sus pecados y a amarlos al mismo tiempo. Habrá pocos entre nosotros que no haya experimentado el poder de algún hábito en el cual haya caído. Pablo, cuando escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, versículos 1 al 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Préstele atención a esta palabra allí. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces hablemos de esto un poco. Y apostatar, aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, tenemos varias versiones que la traducen de manera muy especial. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe para seguir a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. La Biblia latinoamericana dice: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. La palabra de Dios para todos también lo traduce de esta manera. El Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Muchos dejarán de creer en la verdadera fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Así que en esta comparación que hemos hecho con varias traducciones, claramente podemos decir que apostatar es cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio, se apartan de la verdad de Dios para seguir la mentira que viene por parte del diablo y de sus secuaces, de sus espíritus inmundos. Pero hay otra cosa que dice aquí, que estos a quienes el diablo usa para introducir estas doctrinas de demonio tienen cauterizada la conciencia. Y escuche bien lo que le voy a decir. Estas personas, estos pseudo ministros, están metidos dentro de la iglesia del Señor, con apariencia de pastores o de evangelistas o de apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. La segunda cosa que encontramos aquí es que el pecado es la muerte de los sentimientos. Ya hablamos de el pecado como la muerte de la voluntad, cuando ya la persona pues se deja seducir por la práctica continua de aquello que no agrada a Dios y entonces pierde la voluntad para resistirse a ello. Pero ahora hablemos como el pecado, que es la muerte de los sentimientos. El proceso hasta llegar a ser esclavo del pecado no transcurre de la noche a la mañana. La primera vez que una persona comete un pecado, escuche bien, lo hace con muchos remordimientos. Llora y ora y pide perdón a Dios, todo eso. Pero llega el día, si sigue frecuentando lo que le está prohibido, cuando hace sin ningún remordimiento lo que en un tiempo le habría horrorizado, el pecado, como decía Bunz, petrifica el sentimiento de la persona. Me gusta mucho cómo la Biblia en lenguaje sencillo traduce Santiago 1:15. Escuche cómo lo traduce. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna.
La tercera cosa aquí es que el pecado es la muerte de todo lo amable en una persona. Lo terrible del pecado es que puede apoderarse de las cosas más preciosas y convertirlas en algo horrible en las personas. Por medio del pecado, la aspiración de lo más alto se convierte en un anhelo de poder. El deseo de servir puede llegar a ser una intoxicación de ambición en la persona. El deseo de amor puede degenerar en una pasión de concupiscencias. El pecado es el asesino de todo lo precioso que hay en la vida. Solo por la gracia de Dios podemos escapar a la muerte del pecado. Como dice Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, y con eso concluimos por hoy, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Señor les bendiga. Esta serie continuará.